Hola, soy el tío David. Comencé grabando esto en Sudamérica, pero no salió bien, así que estoy continuando aquí en Estados Unidos, pero hace frío. Hemos hablado mucho de la relación entre la Asociación General, ADRA, el Departamento de Libertad Religiosa y su relación con las Naciones Unidas. Un grupo de mucho valor ha hecho una carta a la Asociación General pidiendo que ellos por favor se retiren y tener conversaciones, pero dudo que van a responder. Ya la Iglesia ha estado coqueteando con el mundo ya por mucho tiempo y está entrando en una relación de dependencia financiera. Hay mucho dinero involucrado y esta relación es espiritual, adulterio espiritual. El mundo está avanzando rápido hacia la crisis final y es el momento para que cada adventista se ponga de pie. Si tú tienes un precio, el enemigo lo va a encontrar. Es momento para rehusar aceptar un precio, de rehusar de apoyar a los que aceptan un precio y que se están moviendo hacia Roma. Es momento para orar por aquellos que están pidiendo y llamando y clamando por una reforma. Orar por ellos. Es momento de ponernos con un pie adelante para demostrar nuestra lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores. La raya se ha marcado. Es momento de elegir a qué lado estás. ¿A qué lado estás tú? ¿A qué lado estoy yo? Elijan este día a quién servirás. Pero para mí y mi casa serviremos al Señor. No es una decisión muy fácil, pero es una decisión muy necesaria para que Dios separe el trigo de la cizaña. Te animo que hoy día tomes tu decisión, porque la dirección que va la organización hacia Roma va a llevarnos a apoyar la ley dominical. Y no podemos ir ahí. Yo como adventista del séptimo día, quiero ser leal a Dios, leal a su ley y leal a mi Creador. Y te invito a que hagas lo mismo. Que Dios te bendiga. Buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes. No siempre estoy aquí el primer sábado de cada mes, pero ha sido mi privilegio estar aquí hace un mes atrás y ahora otra vez. Y estar en Bolivia, dormir en mi propia cama, siempre es un privilegio para mí. Gracias por la hermosa música que honra al Señor, el cuarteto, el quinteto en este caso. Ha sido una semana muy ocupada, no sé cómo para ustedes, ¿cómo ha sido? Ayer estuvimos en el aire casi todo el día, salimos un poco después de las 6 de la mañana, fuimos a dejar una paciente y a un bebecito y su mamá en San Borja, después continuamos para Riberalta llevando personas y volvimos otra vez aquí. A mitad de camino, volando sobre Trinidad, me dijeron, tiene que volver atrás otra vez. Me llamó el control aéreo y yo llamé por teléfono, llamé a Riberalta y me dijeron que había un niño que estaba muy grave, pero al evaluar la situación decidimos que podría esperar hasta hoy. Así que mi intención era de apenas terminar el sermón y salir para Riberalta para recoger y traer a ese niño para el hospital. Pero me acaban de comunicar que los abuelos no quieren que el niño salga de Guairá. Así que parece que voy a poder estar con ustedes, o por lo menos voy a poder almorzar en casa. Tuvimos esta semana un privilegio muy hermoso. El pastor Juan Caicedo, el presidente de la Unión Colombiana del Sur, hizo un viaje aquí para poder visitarnos en la Rueda de Venir. Estuvo con nosotros, llegó en la noche, estuvo todo el día, el siguiente día volvió otra vez para Colombia. Él nunca había volado en avioneta, así que pudimos aprovechar. Yo lo llevé en la avioneta a Virubiru. Ahí él logró echar las manos y se sacó fotos volando el avión. Dice, voy a dar mi informe a la unión y a la división de lo que hemos hecho. Estuvo grabando en este púlpito aquí y también mandó un mensaje. Pero ese mensaje que él grabó no pudimos prepararlo a tiempo, pero el pastor Caicedo quiere enviar sus saludos. Él dijo, yo hubiese querido estar con ustedes este sábado, pero tengo otras responsabilidades y él hubiese predicado hoy día. Si hubiese podido estar en otra ocasión, él va a hacer el intento de estar aquí
y grabar para nosotros. Él me dijo personalmente, fuimos a hablar, dijo, la razón primordial por la cual he venido es de conversar con usted, pastor, sobre el impacto de la red Ha de Venir en Colombia. Queremos llenar a todo Colombia con la red Ha de Venir. Y por años ha transmitido la red Ha de Venir por cable y ahora es momento de conseguir una red nacional para Colombia. Y hay personas muy importantes de influencia que están a favor y que van a ayudar. El pastor ha vuelto allá para comenzar el proceso, me va a llamar, yo voy a ir con él y vamos a ver si podemos adquirir una red o si podemos conseguir una licencia nacional de parte del gobierno colombiano y transmitir en todas las ciudades de Colombia la red Ha de Venir. Así que será un servicio de cariño y amor de Bolivia ayudando a otro país vecino, Colombia. Así que damos gracias al Señor por el impacto de la red Ha de Venir, como lo ha sido tan bueno en Bolivia, también que compartirlo también en Colombia. Así que, Pastor Caicedo, usted que seguro va a ver esto, gracias por haber venido y está bienvenido otra vez en cualquier momento. Damos gracias al Señor por hombres y mujeres que aman la obra de Dios y que su primera lealtad es avanzar la misión de la iglesia que Dios ha dejado a su pueblo, de compartir las buenas nuevas y prepararles para la venida de Cristo. Hoy día tenemos un tema muy, muy importante y antes de abrir la palabra de Dios quiero invitarles a inclinar los rostros y vamos a pedir la presencia de Dios para que hable a cada corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu trono nos inclinamos. Ante tu trono, Señor, estamos pidiendo que tu Espíritu Santo se derrame. No solo, Señor, en una pequeña cantidad, pero derrama plenamente tu Espíritu Santo sobre nosotros. Habla a cada corazón de cada persona aquí. Estamos llenos aquí y tenemos muchas personas, quizás 100 veces más, que van a verlo por los medios de comunicación, quizás miles de veces más grandes. A cada persona que oiga y que vea este mensaje, Señor, pedimos que le hables directamente a cada corazón. El mensaje también es para los pastores de las iglesias. Todas las iglesias cristianas hoy en día están bajo ataque. El enemigo quiere controlar y quiere dirigir nuestra atención hacia las cosas del mundo y las filosofías humanas. Pero tu Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios. Úngenos, protégenos con tus santos ángeles, los equipos, todos los medios y ahora dirige nuestras mentes hacia el mensaje que tú tienes para nosotros. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo 24, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuáles serían las señales? ¿Qué podrían esperar para reconocer los fines del tiempo? Ellos pensaban que la destrucción de Jerusalén y la venida de Cristo serían al mismo tiempo. Jesús no les corrigió ese pensamiento, pero les mostró claramente qué deberían esperar para la destrucción de Jerusalén y qué deberían esperar para la venida de Cristo. Y es interesante que Dios les dijo que iba a ocurrir todo eso dentro de una generación. Dentro de 40 años Jerusalén fue totalmente destruida. La ciudad santa, la ciudad que representaba el nuevo Jerusalén. Y a la misma vez podemos reconocer que los eventos finales también van a ocurrir en un periodo muy corto de tiempo. No va a ser largo. En esta misma generación Jesús prometió que iban a ocurrir. Entonces la destrucción de Jerusalén aconteció dentro de una generación y los eventos finales en orden muy rápido iban a acontecer también en un periodo muy corto, que podríamos decir una generación también. Pero Jesús le explicó todo esto y les advirtió que primeramente iban a venir engaños astutos y tan decepcionantes que aun si fuese posible, aún los elegidos. Dice Mateo 24, que aún los mismos elegidos, dice aquí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los
mismos elegidos. Entonces no estamos hablando de algo sencillo para reconocer. Estamos hablando de la verdad mezclada con la mentira. Ahora, si todo el veneno tendría un mal sabor, la gente no lo aceptaría. Pero si tiene un buen sabor, mezclado con miel, mezclado con verdades que ya se han aceptado, el veneno es más engañoso. Vamos a ver ahora el ataque secreto contra la verdad. Estrategias del enemigo para unir a todas las religiones y las iglesias bajo su control. Vamos a ver esto y voy a empezar primero con una visita que yo hice a Rumania. Allí en Rumania logré ver muy interesantemente muchos edificios diferentes, de arquitectura diferente. Aquí hay una de ellas muy bonita, casa con un modelo que no se ve en Bolivia, ¿no? No es común ver ese modelo así. Vimos casas interesantes. Me gusta hablar con las manos también como cualquier boliviano. Y ahora puedo estoy cojo ya. También en Rumania vimos aviones interesantes. De ese tipo no vemos en Bolivia. Fuimos a ver un aeropuerto donde tenían modelos de diferentes tipos y vimos este avión. Le saqué foto porque lo vi interesante también. Ahí esa mi querida amiga desde 3 años de edad, que se comprometió conmigo cuando yo tenía 8 años de edad y se casó conmigo cuando tenía 20 años de edad. Pero ahí está ella como modelo de una gorra. Esa gorra es hecha de una sola planta, un champiñón. Parece cuero, pero es un champiñón. Entonces ahí salió una de las fotos favoritas que tengo de ella. Después pasamos a visitar algunos pastores de ovejas. Y fuimos arriba de una montaña, subimos a pie hasta arriba y ahí con la familia, el pastor y su esposa, mi señora y yo, sacamos una foto allí, está ahí con su perro, el pastoreador que le ayuda a él pastorear sus ovejas. Estamos encima ahí y cuando él silbó, las ovejitas todos empezaron a venir y el perro por atrás para ayudar a las ovejas. Y mira cómo hicieron colita y todos vinieron fielmente a la voz del pastor. ¿Cómo sería si Jesús nos llamaría y todos nosotros seguiríamos su voz? Porque dicen en Apocalipsis 14 que llegará una generación donde todas las ovejas seguirán a su pastor. En Juan 10 dice que las ovejas oyen la voz y reconocen la voz de su pastor. Nosotros tenemos que empezar a oír la voz del pastor, el Espíritu Santo, y cada vez que Dios nos indica algo, aprender a seguir, ¿no? Siguen al Cordero donde quiera que vaya. Después de haber terminado todo, es como si entraron para hacer una foto. Todas las ovejas se hicieron cola, se alinearon ahí y el perro que fielmente las trajo, ¡pum!, se puso ahí nomás para la foto. Nosotros tenemos un trabajo que hacer y como perros del pastor tenemos que hacer el trabajo asistiendo al pastor para traer las ovejas al redil. Él empezó a ordeñar sus ovejas y yo me recordé los días acá en el Beni donde me crié y me recordé de ordeñar las vacas. Siempre yo cuando salí del Beni tenía 11 años de edad, volvimos a Estados Unidos y yo extrañaba ordeñar las vacas. Me compré 2 vaquitas y por 4 años yo seguí ordeñando vacas en Estados Unidos, vendiendo queso y leche a mis vecinos, hasta que ya entré a la universidad y ya no pude. Pero yo también le dije, permítame. Y yo también ordeñé ovejas, la primera vez que había ordeñado ovejas. Bueno, después me subí al caballo del pastor ahí y él me prestó dice, hace frío increíble en el invierno y me prestó su saco ahí, su abrigo y me saqué una foto. Y después que me saqué la foto, ahí le voy a enseñar algunas lecciones que aplican al tema de hoy. ¿Qué dice aquí? Dice, los peligros del último día. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Ahí vemos eso en Hechos 20:29. ¿Y qué también dice ahí de los lobos? En la Biblia, ¿qué es un lobo? Sus príncipes son lobos, dice la Biblia.
Sus príncipes son lobos que derraman sangre, destruyen almas y tienen ganancias injustas. En Habacuc 1, 6 al 8 dice, el ejército de los caldeos son lobos. En Sofonías 3:3, sus jueces son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Y en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces la Biblia, en todo caso, cuando habla de los humanos siendo lobos, son los líderes políticos, religiosos y otros que vienen de adentro de la iglesia. Entonces, cuando yo estaba vestido ahí, vino uno de los jóvenes y dijo, tío David, me dijo un joven, recuérdese que solo son los pastores que se visten de ovejas. Y ahí estoy vestido de oveja. ¿No? Ese abrigo que tengo es lana de oveja. Somos nosotros que lideramos en la iglesia que somos capaces de vestirnos de ovejas. Las ovejas no se visten de ovejas, ya son ovejas. Son los que lideran a las ovejas que se visten de ovejas. Entonces, aquí vamos a ver que si tú eres un líder, y todos somos líderes, pero hay algunos que tienen responsabilidades de administración, pastores, ancianos, diáconos, diaconisas, y tenemos que ser muy cuidadosos de seguir a nuestro pastor, porque si no, podremos ser lobos vestidos de ovejas. ¿Cuál es el peligro más grande para el pueblo de Dios? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Hoy en día, milagros, señales, prodigios. Todo el mundo está siguiendo a ver. Algunos en el mundo católico van a ver llorar a una virgen. O ven que sale sangre de sus manos. En Trinidad y Tobago, donde viví y trabajé en la Unión del Caribe y también fui profesor en la universidad, hay muchos hindúes. Y allá también buscan señales en las religiones paganas. Y lo que fuimos a ver una vez, miramos y había una cola larga ¿y qué están haciendo? Están dando de comer al dios pagano, el elefante. Y todos venían con su tacita de leche y le agarraban una cucharadita a la piedra, que era una piedra, era un elefante hecho de piedra, y se tomaba la leche y desaparecía toda la leche. Y venían galones y muchos, como 100 litros de leche se tomaba ese elefante. La gente le daban y desaparecía la leche en la boca del elefante. Entonces todo el mundo está buscando señales y prodigios. Y si fuese posible, aún los mismos elegidos que van a ser salvos, podríamos decir los 144,000, podríamos decir. Aún ellos, si fuese posible, si no fuese por la protección del Espíritu Santo, podrían ser engañados porque están astutos Satanás, que mezcla la verdad con la mentira. ¿De dónde vendrán estos falsos cristos? De dentro de la iglesia. Porque ahí dice, estos líderes falsos originan dentro de la iglesia. Eso es lo que Pablo nos dijo. Cualquier religión o iglesia que tenga, que tiene o a cual perteneces, sufre el mismo peligro. Si perteneces a una iglesia evangélica, muchos van a ver este video. Yo estaba en el Perú el año pasado, pasando por un pueblito de Pucallpa, es una ciudad ya, antes era pueblito, ahora es más grande, pero caminando por el centro de donde nuestra hija nació, la hija de mi yerno Richard, la esposa de mi yerno Richard, Katie, ella nació en Pucallpa, y pasando por ahí un día, hace unos años atrás, un joven me paró y dijo, yo soy un joven evangélico, y por mirar sus sermones, pastor, yo soy misionero para mi iglesia. Así que muchas personas católicas, evangélicas y también no cristianos, budistas, muchos y musulmanes ven y van a ver este sermón de aquí. Yo estaba queriendo buscar con otro pastor la compra de un helicóptero. Y estábamos buscando diferentes modelos para hacer obra de evangelismo en Noruega. Había un helicóptero ahí pequeño, pero después queríamos comprar algo más grande. Tuvo un problema de hidráulico. Él estaba buscando, entonces me pidió que por favor le ayude. Y cuando él empezó a buscar un helicóptero, llamó a un país musulmán, un país muy rico musulmán. Y mientras hablaban, él le preguntó, ¿y con quién trabaja usted? Soy pastor adventista de la iglesia, soy director de jóvenes de todo mi país. Y le dijo, ¿y por qué quiere usted un helicóptero? Porque yo hago obra misionera.
aterrizo, porque Noruega tiene tantas islas y que tienes que cruzar, para cruzar el país tienes que ir de isla en isla en isla en pontones y barcos y te demoras todo un día para ir 100 kilómetros de 18 islas para cruzar a otro lado. Entonces él estaba explicando y le dijo, misionero, adventista, ¿usted por si acaso conoce a un pastor David Gates? Pero por supuesto, es mi amigo, somos colegas. Pero ¿cómo usted allá en ese país, cómo usted sabe del pastor David Gates? Yo escucho sus sermones. Yo bajé su libro, yo leí el libro, Piloto Misionero. Y por eso pero nunca pensaba, por favor, póngame en contacto con el pastor David Gates, yo quiero hablar con él. Y le dio mi número y hemos hablado varias veces. Y yo sé que muchas personas están buscando la verdad y van a encontrar, pero no importa de qué religión vienes, sufres el mismo riesgo. El riesgo es que Satanás está queriendo unir a todos los cristianos y todas las religiones bajo un solo paraguas, que es el control satánico. En el fin van a haber dos dioses en el mundo, Satanás y el Creador Dios. Solo Dios, solo dos. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre los dos? Mateo 7:15 nos dice lo siguiente: por sus frutos lo conoceréis. Porque un árbol bueno solo tiene fruto bueno y un árbol malo solo tiene fruto malo. Un árbol bueno no puede tener fruto malo. Y un árbol malo no puede tener fruto bueno. Entonces, aquí hay algo interesante. Cuando tú tienes un vecino que dice que es cristiano, o tiene un miembro de iglesia, o un familiar que dice que es cristiano, ¿cómo se puede saber si es cristiano o dirigido por Dios? Hay algunos hijos de Dios en todas las iglesias. Hay hijos e hijas de Dios en todas las religiones. Pero ¿cómo se puede saber si Dios está operando en su vida de una persona? Jesús solo dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Y qué dice ahí? No importa cuán religioso, conocido o importante sea la persona. No importa cuán bonitas sean sus palabras o la impresionante la tapa del libro. No importa de cuál iglesia o religión venga, si los frutos son desobediencia a Dios y deslealtad a sus principios divinos, el fruto viene de un árbol malo. No importa de dónde vienen. Puede estar dentro de tu iglesia, fuera de tu iglesia. Pueden ser cristianos o no cristianos. Pero si enseñan a desobedecer a Dios, origina con el príncipe del mal. De la misma manera, no importa cuán humilde sea el mensajero, si tiene o no tiene grandes logros académicos, no importa de cuál iglesia o religión, si los frutos son para la enseñanza y la honra y gloria a Dios, el árbol es bueno, el fruto es bueno y origina con Dios. Por eso Jesús dijo, yo tengo ovejas que no son de este redil. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque Dios tiene hijos e hijas por todos lados en todas las iglesias. Y nosotros como la iglesia adventista creemos y oficialmente enseñamos, aunque no lo hablamos mucho, enseñamos que somos una pequeña parte del gran redil de Cristo que Dios tiene en este mundo. No somos una pequeña parte, pero vamos a hablar más de la misión de la iglesia adventista. Todo se mide por la palabra de Dios. Es la única manera de saber la verdad. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, no hay luz si no concuerda con la palabra de Dios. ¿Será que creerán la gente? Quiero contarles una historia de un joven. Se llama Martin Gray. Martin Gray era un judío. Él vivía en Polonia. Y lo llevaron a él con todos los otros judíos a un campo de concentración. Por alguna suerte o bendición de Dios, él estaba cargándolo. Él no lo mataron rápidamente a él. Era joven, tenía fuerza. Lo pusieron a trabajar. Y en ese trabajo que él tenía que cargar los trenes. Y un día logró esconderse debajo todo un montón de trapos. Cerraron el tren y el tren se fue y lo sacó a él. Él estaba escondido por abajo. Y de alguna manera abrió una madera y saltó del tren y gracias a Dios no se hirió mucho, un poquito. Pero se escapó. Y él encontró otros grupos de judíos que estaban viviendo en Polonia todavía y les dijo, están llevando a todos los judíos en los trenes. Los están sacando de sus casas y los llevan a un campo de concentración.
y les contó todo eso a los judíos. Allá en Polonia se llamaba, ese campo de concentración se llamaba Treblinka. Les contó que los meten en los campos de concentración y el fin de ellos es todo lo mismo, la muerte, y después los convierten todos en cenizas y en fertilizante. Esos son los restos de miles de personas que pasaron por allí. Martín les contó todo, pero ¿qué pasó con los judíos? Se burlaron de él y no lo creyeron. Él, habiendo experimentado en persona, no lo creyeron, hasta que el verlo solamente era una burla. Pero pasaron algunos meses, vinieron los alemanes y a todos los llevaron a Treblinka y todos murieron. Pero no querían escuchar porque era tan absurdo. Un capitán alemán que lo llevaron era adventista y escribió un libro que se llama 1000 caerán a tu lado. Él estaba en las primeras líneas delanteras de los nazis y él siempre iba a las casas judías y les decía: por atrás en 2 días vienen la guardia SS, los van a deportar y matar, por favor huyan. Y el resultado, él en su libro dice, nadie huyó, ninguno lo creía. Pero los 2 días venían los guardias, tocaban las puertas, arrestaban a los judíos, los llevaban al campo y ahí los mataban todos. ¿Cuál es la probabilidad que todo el mundo te va a creer? ¿Cuál es la probabilidad que tú digas, viene un desastre por adelante, tienes que prepararte, Dios ha preparado un camino para que tú seas salvo? La mayor parte de personas no creen. Pero Dios en su misericordia dice, empieza a soltar, los ángeles empiezan a soltar los vientos para que la crisis que viene, la gente se van a despertar y van a comenzar a creer. Entonces cuando las cosas van mal en el mundo, es misericordia de Dios que Él permita esa situación, porque si no lo permite, la gente se van a seguir durmiendo. No esperes mejores días por adelante, espera días más complicados, porque Dios ama demasiado al mundo como para dejarlo durmiendo. Dios va a permitir que se despierten con la crisis que viene. Las estrategias secretas, porque el enemigo no lo hace en el día, trabaja de noche. El espiritismo, dice el Conflicto de los Siglos, hace aparecer a Satanás como un benefactor de la raza humana, que sana enfermedades, hace de milagros y presenta un sistema religioso nuevo, aparentemente más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor y con sus tentaciones arrastra a multitudes a su ruina. Satanás de un lado se hace como el benefactor de la raza humana y al otro lado está destruyendo. ¿Quién está cambiando la comida sana? ¿Quién está destruyendo la salud de las personas? ¿Quién está trayendo plagas sobre el mundo? ¿Quién está destruyendo, sacando la lluvia, el diluvio, la sequía? Satanás. A la misma vez se aparece como benefactor. Entonces ahí vemos que Satanás tiene estrategias para trabajar adentro, para destruir a las personas. Hay unos cursos que salieron hace unos años atrás, se llaman los cursos alfa. Y empezaron a enseñar los cursos alfa y entraron a muchas iglesias, líderes de muchas iglesias han ido a estudiar los cursos alfa. Si tú investigas allí vas a ver que ha penetrado casi todas las religiones cristianas, también como paganas. ¿Y qué enseñan? Alfa es un curso, ahí lo saqué de Wikipedia. Alfa es un curso interdenominacional formado por una serie de sesiones interactivas con el fin de que los invitados puedan explorar libremente lo básico de la fe cristiana. O sea, aparenta ser una enseñanza de la fe cristiana. Los cursos de alfa se llevan a cabo en las iglesias, hogares, centros de trabajo, prisiones, universidades, otros lugares. En 2008 se llevaron a cabo más de 33.500 cursos en 163 países a través de iglesias. La iglesia católica es la iglesia impulsora, la que administra esos cursos alfa. Estrategia número 1 de Satanás, mezclar lo bueno con lo malo. Porque si tú lo ves bueno, no te vas a percatar de el veneno que está dentro. Aunque el curso sea aceptado a nivel mundial, debemos reconocer
que la estrategia de Satanás es mezclar lo bueno con lo malo. Por lo tanto, debemos siempre examinar todo y retener lo bueno, dice Pablo, ¿no? Examinar todo y retener lo bueno. En 1 Tesalonicenses 5:21. Cuando la mayoría acepta algo como la verdad, no es garantía que realmente es la verdad. Eso en un libro de un amigo que escribió, La Agenda Secreta. Nosotros tenemos que, todo lo que traen de afuera, todo lo que viene de adentro, todo lo que viene de los pastores, todo lo que viene de las administraciones, lo que viene de la unión, de la división, del campo, todo, no importa, el apóstol Pablo, aunque venga él en persona, hay que examinar para ver si es verdad. Mira lo que dice Pablo en Hechos 17:11, dice, y estos eran más nobles, hablando de los creyentes de Berea, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron las palabras con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si el apóstol Pablo viniese aquí y nos enseñase, igual no lo podemos creer sin examinar. Eso también el tío David, cualquier pastor, cualquier administrador, la asociación, la misión, la unión, la división, la asociación era el pastor Ted Wilson que venga. Puede ser un hombre de Dios como el apóstol Pablo, pero hay que examinar todo. Porque a veces el enemigo, hasta Pedro lo usó para tentar a Jesús. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, el mismo apóstol Pedro fue utilizado por Satanás para tentar a Jesús. Entonces, no hay ninguna persona que pueda decir que yo soy perfecto. Tienes que examinar todo para ver si cuadra con la palabra de Dios. Cuando una persona es decepcionada, han encontrado un fenómeno muy interesante. Por ejemplo, si una persona acepta una mentira o una creencia, si tú le muestras la evidencia, ¿qué dice? Hay dos reacciones a veces. No deseo ver ni estudiar los hechos. Pero la Biblia dice, es que no quiero saber. No quiero estudiar. Ya yo decidí, no me molestes. Número 2, no me confundas con los hechos. Yo sé que la Biblia dice algo, pero es que ya yo me decidí y no quiero cambiar de opinión. Hay personas que no creen que Hitler nunca existió, que nunca mató a ningún judío. Y tú le muestras la evidencia. No, es una mentira, se inventaron. Nunca murió ningún judío a manos de Hitler. Hay muchos de esos, se llaman neonazis, nuevos nazis. Y te dicen eso claramente. O sea, ya se convencieron que es mentira y no hay forma de comprobar con los hechos, ni fotos, ni nada. Ya se decidieron. Eso ocurre muchas veces en el mundo. Hay 3 olas de cambio que atacan el mundo cristiano. 3 olas. De acuerdo con el doctor Wagner, profesor de crecimiento eclesiástico del seminario de Fuller, que es uno de los seminarios más grandes teológicos en Estados Unidos, evangélico, dice que enseña a las iglesias cristianas que están creciendo por medio de 3 olas de cambio. Primero era la entrada del pentecostalismo. ¿Qué es pentecostalismo? Es una forma de cantar, adorar y enfocar en los sentimientos y en los sentidos. Esa es la ola número 1. El segundo es movimiento carismático, donde hay evidencias del Espíritu Santo, donde uno se enfoca y ¿has recibido el Espíritu Santo? A ver, muéstrame la evidencia. Hablaste en lenguas, hiciste otros milagros, algo te pasó que es milagroso, cuéntame. No se enfoca en la palabra de Dios, se enfoca en los sentimientos y las evidencias de un espíritu que trabaja. Y mira lo que pasa el tercero, señales y prodigios. ¿Cuál es la evidencia para el mundo hoy en día que algo es de Dios? Si es un milagro. Si es un milagro, entonces debe ser de Dios. Pero Satanás, ¿acaso no puede hacer milagros también? ¿Hace o no hace milagros? Hace milagros. Entonces la gente en el mundo están esperando ver si es la virgen que llora, si es el elefante que se toma la leche, si es un milagro de algo. Dios hace milagros, es verdad. Pero siempre lo hace bajo un espíritu de entrega total y obediencia a Dios. Satanás hace milagros sin pedir que se reforme la vida ni arrepentimiento. Al pecador más maligno a veces lo sana y dice, mira. Esta tercera hora, dice el pastor John MacArthur, que es un pastor muy respetado evangélico en Estados Unidos,
un hombre de Dios, dice, esta tercera ola, como un tsunami destructor, está creando caos y confusión en las iglesias. ¿Qué es? Señales y prodigios. Aún los pastores evangélicos están reconociendo que está destruyendo el fundamento cristiano que es la palabra de Dios. Síntomas y señales cuando se recibe este espíritu. Mira lo que pasa en estos seminarios de Alfa. En Toronto, por ejemplo, se manifestó en reír y reír y reír sin poder parar de reír. Otros están llorando sin parar. Se llama borrachería del Espíritu Santo. Otro es un fuego entra al cuerpo. No, lo sienten que arde su cuerpo y hablan en lenguas, ladran como perros, rugen como leones. Otros se tiran al piso y se revuelcan. Algunos se quedan inconscientes. Hasta hay vómitos del Espíritu. Y vomitan. Es el Espíritu Santo. Algunos se han echado el vino de comunión encima. Otros se han sacado la ropa y han cometido inmoralidades. ¿Qué? Hay un espíritu, no hay duda. Pero ¿cuál espíritu es? Pero eso se llama Espíritu de Dios. Estas son las evidencias, los síntomas. No enfocar, ni orar, ni estudiar, solo sentirse bien. El pecado no se confiesa ni se corrige, pero se va a casa uno, me siento mucho mejor, mira lo que Dios ha hecho por mí. Me sentí mucho mejor. Está basado en los sentimientos. Enfocar en ser corteses, cariñosos, amables, interesantes, sentirse feliz, nunca crear incomodidad. Si tú vienes a mi iglesia y yo soy de iglesia moderna y no te voy a sentir mal hablando del pecado. No, ¿cómo voy a confesar tus pecados? No, eso te puede dar culpa. Vamos a hablar de lo bonito. ¿Tienes culpa? Ríete, sonríete. Piensa en otra cosa. Estudia filosofías humanas. Jesús dijo en Juan 16:8 que cuando venga el Espíritu Santo, de verdad va a convencer al mundo del pecado y de justicia en juicio. Rick Warren es un famoso pastor evangélico. Escribió un libro que se llama Una vida con propósito. Me recuerdo que me mandaron ese libro. Un pastor me mandó ese libro y me dijo, este libro, David, te va a cambiar la vida. Yo no sabía nada. Yo me empecé a leer, pero empecé a perder interés porque dije, pero qué raro, algunas cosas aquí. Bueno, en ese libro que ha vendido millones, no debes enfocar en la teología, dice el libro, el sacrificio y la cruz de Jesús. Tienes que enfocar en crear megas iglesias con miles de miembros, haciendo un mercadeo bonito, estudiar el mercadeo de cómo se venden cosas y lo menos ofensivo y menos traumatizante que se puede. Crear una comunidad de cristianos unidos en hermandad sin hablar de creencias, doctrinas, normas y principios cristianos. Promulgar estas filosofías invitando y enseñando a los líderes religiosos de otras iglesias. Promover el concepto de grupos pequeños. O sea, cada uno armando un pequeño grupo y cada uno siguiendo un plan predefinido. Eso es lo que enseña y lo que tienen. Y ahora vamos a ver cómo ha afectado nuestra propia iglesia. Bill Hybels es otro pastor de una iglesia llamado Willow Creek. Bajo esta filosofía ha logrado crear una mega iglesia. Su iglesia le costó construir $34 millones. En 1999 instruyó a 76,000 pastores cómo ganar miembros de otras iglesias. Hubo 3,300 otras congregaciones que se afiliaron a Willow Creek. O sea, una influencia increíble. En esta iglesia no hay órgano ni piano. Se usan grupos de rock. No se predica del pecado ni arrepentimiento. Se experimenta un servicio sin culpabilidad. Se usa el drama, multimedia, entretenimiento. Se enfoca en la dignidad humana y la autoestima y no hay problema con la ordenación de mujeres al ministerio. Rick Warren, con su iglesia en Saddleback, escribió un libro llamado Los 40 días de propósito. Ahora le está haciendo recordar algunas cosas, ¿no? Vamos a ver. Logrando recibir el apoyo de las asambleas de Dios, la iglesia bautista, la iglesia de Dios, evangélicos libres, pentecostal, santa internacional, adventista del séptimo día, presbiteriana, luterana, nazarena, católica, metodistas, mormones, judíos y muchas otras. Más de 8,000 iglesias
Han enviado a 108,000 pastores para recibir entrenamiento bajo Rick Warren y otros 180 lo han hecho por satélite. Ese es un comunicado oficial. ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento? Publicaciones centradas en el desarrollo personal y el crecimiento espiritual. O sea, en el yo. Se enfoca en el yo. No en Dios, no en lo que Él dice, no en la palabra de Dios, en yo. ¿Cómo puedo desarrollarme y ser más feliz? Métodos de meditación para alcanzar un nivel espiritual elevado. Inclusión de autores espiritistas, jesuitas, paganos, homosexuales. Los 40 días de propósito de Rick Warren. No enfocar en principios bíblicos, ni arrepentimiento, ni en obediencia, ni lealtad a Dios. Número 2, lealtad a los líderes. Muy importante en esa estrategia. Tienes que ser leal a tu líder. O sea, grupo pequeño, o sea, la iglesia, la mega iglesia. Todo miembro de la iglesia debe firmar un pacto de membresía. En Rick Warren, donde promete: protegeré la unidad de la iglesia siguiendo a mis líderes. Los discípulos enfrentaron al mismo problema en Hechos 5, 27 y 29, cuando después de predicar a Jesucristo, los llamaron y le ordenaron que no prediquen el nombre de Jesús. ¿Y cuál es la respuesta? Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo: no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a todo Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Y qué respondió Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los líderes de la iglesia judía ordenaron de no predicar el nombre de Jesús, la respuesta es obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la respuesta de hoy también. El mismo problema a Israel nos está pasando a nosotros ahora. Los cristianos se les pide seguir a sus líderes y no hacer las cosas que Dios ordena en su palabra. Y tienes que elegir, ¿es menester obedecer a Dios o a los hombres? Vamos a hablar de la iglesia de Hungría, porque ellos pasaron por eso, muy interesante. Esto viene de la revista Adventista, bueno, de un comunicado de la Adventist News Network, que es de la Asociación General del Departamento de Noticias, del 4 de mayo de 2015, del año pasado. Dice: en Hungría, la iglesia oficial buscó cooperación con el Consejo de Iglesias Libres. Esto está hablando de 1975. 518 miembros protestaron. Inmediatamente fueron borrados sin fundamento bíblico, dice la división. Simplemente por no obedecer. Estos formaron la comunidad adventista cristiana, Kerak. En abril de 2015 se firmó un acuerdo entre el Kerak y la iglesia adventista. O sea, restableciendo la relación. Porque ellos se habían separado, fueron borrados en un solo día. Yo estaba en Hungría, interesante, cuando se ve que la iglesia estaba creciendo y repentinamente bajó acá. ¿Y qué pasó? Borraron a más de 500 miembros en un solo día. Ahora, eso es lo que la revista Adventista dice, no, el departamento de noticieros de la iglesia adventista, y es verdad todo eso, es verdad. Pero hay la segunda parte que quiero también enfocar, que no todos lo saben. La información. Esto lo sé de primera mano. La iglesia adventista de Hungría de 1975 bajo el comunismo. El presidente de la Unión estaba exigiendo, al aprender lo que pasó en el pasado, podemos reconocer lo que está pasando en el futuro. Por eso lo estoy mencionando. El que no aprende del pasado, ¿qué dice? Tiene que repetirlo. Vamos a aprender de lo que pasó en 1975. El presidente de la Unión, la administración, decidió que cada miembro de iglesia tenía que firmar un documento de lealtad a la administración. Bueno, algunos resistieron. Pero ¿cómo vamos a ser leal a un hombre? Tenemos que ser leal a Dios. Entonces protestaron 518 miembros y fueron pastores, muchos pastores. Inmediatamente fueron borrados en un solo día. Cuando llegó el pastor Neil Wilson, el papá del pastor Ted Wilson, llegó a Hungría, los 518, o una gran parte, no les permitían entrar a la iglesia, pero estaban afuera de la iglesia y estaban parados, y el pastor Neil Wilson dijo: ¿quiénes son ellos? Pastor, por favor, queremos hablar con usted, porque él era el presidente de la Asociación General.
Y el pastor Neil Wilson se paró afuera y le explicaron el problema. Nosotros todavía somos leales a la iglesia. Nosotros no somos separatistas. Nosotros no somos de otra iglesia, la Reforma. Nosotros simplemente somos adventistas que no creemos que debemos juntarnos con el mundo y con el consejo de iglesias que está controlado por el comunismo. Queremos ser leales a la iglesia, a la asociación general, a la división, pero no sabemos qué hacer en nuestra unión. ¿Qué hacer? Entonces, el pastor Neil Wilson le dijo, no se preocupen mis hermanos, somos una sola iglesia, yo mismo lo voy a arreglar. Y ustedes van a otra vez entrar y van a formar parte de nuestra iglesia mundial. El siguiente día, por coincidencia, el presidente de la Unión le dijo al pastor Neil Wilson, el departamento de religión del Ministerio de Religiones en el gobierno quiere hablar con usted. Así que el pastor Neil Wilson y el presidente de la Unión se fueron al gobierno, al ministerio de culto, donde administraban las iglesias. Y le dijeron al pastor Neil Wilson, si usted permite que esos miembros sean restaurados con la iglesia mundial, nosotros vamos a cerrar las puertas de todas las iglesias adventistas. Lo amenazaron. ¿Y qué hizo el pastor Neil Wilson? Nunca más levantó el tema y nunca más le respondió una carta y nunca más se comunicó con ellos. Ellos querían restablecer, pero con una base bíblica. Entonces pasaron muchos años y llega el pastor Ted Wilson. Y el pastor Ted Wilson sabe de la situación, pero ellos escribieron una carta al pastor Ted Wilson y le preguntaron, por favor, pastor, ayúdenos a reconciliar. Queremos ser parte de la iglesia mundial, de la iglesia adventista del séptimo día, solamente que aquí en Hungría no sabemos cómo hacerlo. Ayúdenos. En esa carta original, el pastor Ted Wilson rehusó reunirse con ellos, porque él estaba en Europa y no quería hacerlo en Europa. Estaba en Alemania y él dijo, no puedo. Si la unión no participa, yo no puedo hacer nada. Pero queremos hablar con usted. No. Entonces vinieron a hablar conmigo. Me dijo, pastor David, usted que sabe bien cómo piensa la administración de la iglesia, ¿usted nos podría ayudar a tener una cita con el pastor Ted Wilson? Y le dije, yo creo que yo sé cómo escribir la carta en tal manera que les van a permitir una cita. Y yo fui el que escribí la carta, el pastor Ted Wilson no lo sabe, la iglesia asociación general no lo sabe, pero ya lo saben, lo van a saber. Yo escribí la carta para los hermanos del Kerak, pidiendo en la asociación general una cita y aceptando la reunión con los administradores de la unión, pero le dije, cuando la cita está hecha, entonces pidan una cita antes, a solas, con el presidente. Y fue aceptada y así lo hicieron. Fueron a la asociación general, llevaron para la reunión, pero pidieron una hora antes de estar con él a solas para explicar la situación. Ocurre lo siguiente, cuando el comunismo cayó en Hungría, se descubre que el presidente de la Unión era un empleado comunista. Era un espía del gobierno. Y se puso todo en la mesa. Entonces dijeron, pastor, ¿cómo es posible que un comunista, empleado del gobierno comunista, sea el presidente de la Unión que hasta ahora nos afecta a la iglesia? Automáticamente deben restaurarnos, porque eso fue ilegal. Él ni siquiera era cristiano, era comunista. No era adventista, pero era presidente de la Unión. Hicieron un proceso y algunos pudieron restaurarse, otros eligieron no, porque dijeron, si vamos a restaurarnos, va a ser a base bíblico, no vamos a aceptar otras cosas, entonces no vamos a entrar en ese tema. Lo que quiero decir es que los hermanos que fueron separados aman a la iglesia, aman a Dios y son fieles adventistas, pero todavía una gran parte sigue afuera porque no pueden restaurarse sino eso sobre una base bíblica. Y el gobierno comunista había infiltrado la iglesia adventista, como las otras iglesias, igual. Pregunto hoy en día, ¿será que hay personas que no son realmente de la iglesia que están adentro? Sí, y vamos a ver.
Las estrategias de la clase alfa. Tenemos pocos minutos y quiero ir rápido. ¿Qué se hace cuando hay oposición? ¿Qué enseña las clases alfa? Identificar a los que resisten, evaluarlos y determinar el nivel de resistencia, convencer a los que tienen poca resistencia que dejen de resistir y se unan, pero las personas que tienen principios bíblicos, que por conciencia no pueden unirse a esas teorías que ellos están enseñando, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que separarlos y quitarles la membresía lo más pronto posible. Eso se enseñan en alfa. No, cero tolerancia para resistencia. En vez de decir vamos a orar juntos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Esto viene de la revista Adventista, 18 de diciembre de 1997. Vamos a ver, la alfa ha penetrado todas las iglesias, incluso la nuestra. Y esto es lo que dice la revista Adventista. Dice, nuestros pastores y laicos adventistas forman un grupo de los más grandes de asistentes a los seminarios de Willow Creek. Casi todos los pastores que yo conozco en Estados Unidos han sido enviados a Willow Creek para aprender estas filosofías. ¿Qué dice más? Confirma que hemos perdido 3 congregaciones adventistas por influencia de Willow Creek. Confirma que el enfoque es en grupos pequeños, descubrimiento de dones, evangelismo, de amistad, cambios de forma de celebrar culto a un estilo contemporáneo y el uso de drama. Eso está confirmado en escrito por nuestra revista adventista. Si hay algo raro que está ocurriendo en tu iglesia, no te sorprendas. Ya sabemos de dónde viene. Si estamos enseñando a nuestros líderes y pastores bajo esto, dice, mira acá, un gran número de pastores y administradores en Estados Unidos por lo menos, han estado bebiendo del vino de Babilonia por medio de las enseñanzas de Rick Warren y Bill Hybels. La infección incluye conceptos de publicar libros como las 40 madrugadas. ¿Han escuchado de eso? ¿De dónde vienen las 40 madrugadas? ¿Tiene su fundamento? En las enseñanzas de Rick Warren. Incluyen autores paganos, homosexuales, espiritistas. Y eso lo estamos distribuyendo por todos lados en la iglesia. Pero si uno lo mira, ve que está lleno de estas enseñanzas que vienen de afuera de la iglesia y que ni siquiera son cristianas. Grupos pequeños. Grupos pequeños no es una mala cosa, es una buena cosa. Pero cuando está combinado con un control de lo que se enseña, lo bueno se combina con lo malo. ¿Entienden? Es una mezcla siempre de lo bueno con lo malo. Cambios de estilo de culto a estilos modernos. Ya no usar el himnario, sino algo moderno con grupos de rock. Aceptar la ordenación de mujeres al ministerio, más autoridad a los pastores y menos a las juntas de la iglesia. Controlar a los que predican y el contenido de sus sermones. Identificar, excluir y borrar a los que suenan el alarma. Eso todo viene de las enseñanzas de estos pastores evangélicos con las megas iglesias que hacen mercadeo, no enseñan la verdad, solamente buscan hacer crecer las iglesias, usando cualquier método del mundo que sea necesario. Dios tiene hijos e hijas en todas las iglesias, protestantes y católicas. Eso lo creemos, lo enseñamos y estamos totalmente seguros que los que miran estos sermones afuera en televisión, la red de venir y por internet, Dios tiene hijos e hijas. Esta semana vinieron 2 jóvenes, no son adventistas, pero vinieron aquí, trabajan en el trabajo petrolero. Vinieron para dejar ofrendas. Y ya están empezando a guardar el sábado por la influencia de la red de venir. Son hijos de Dios. Dice Romanos 8, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y Dios tiene millones que lo están siguiendo fielmente. La iglesia adventista del séptimo día es solo una pequeña parte de la iglesia invisible de Dios, pero tiene una misión muy especial. La iglesia adventista es especial. Es el pueblo remanente y tiene una misión muy especial, pero somos una pequeña parte del redil grande de que Dios tiene. Nuestro trabajo es preparar al mundo para la venida de Cristo. Y por eso el ataque contra esta iglesia es más feroz, más sutil que cualquier otra iglesia. Porque esta es la iglesia que tiene que sonar el alarma para preparar al mundo. La misión de la iglesia, elevar el carácter del amor de Dios, demostrar la ley, que la ley de Dios es perfecta y eterna, honrar a Dios demostrando lealtad y amor en obediencia, advertir al mundo que la hora del juicio ha llegado, informarles que cómo evitar la marca de la bestia y recibir el sello de Dios. Estrategias para la misión, contra la misión de Satanás. Miren, escuchen muy bien.
Mantener a la iglesia durmiendo y sin preparación hasta que sea muy tarde. Infiltrar con mundanalidad de entretenimiento, vestidos, comida, formas de oración. Quitar la palabra de Dios y enfocar en milagros. Colocar énfasis en autoridades humanas. Infiltrar a las instituciones educativas y destruir los fundamentos del protestantismo, creando lealtad para el Papa. Controlar, resistir, borrar y perseguir a los que viven y comparten la verdad. No lo puedo leer. La primera promesa, aquí vamos a ya enfocar en la promesa de Dios y terminar. ¿Cuál es la primera promesa que Jesús nos dio? Le dijo a Adán y Eva, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta la herirá, o aplastará es la palabra, la cabeza, y tú le aplastarás en el calcañar. Aquí vemos cómo Dios lo va a hacer eso. Y tenemos que entender que vivimos en los momentos cuando Dios está preparando un pueblo. Ustedes saben muy bien el sueño que tuvo Nabucodonosor en Daniel 2. Vio una estatua y en los días de los últimos reyes, los reinos de la tierra, vino una piedra cortada sin manos que chocó a la estatua y ¿qué lo hizo? Lo despedazó y llenó toda la tierra. Pero estamos comprendiendo ahora mejor la función de la piedra. ¿Saben que la Biblia habla más de la piedra que de todos los otros reinos? Tenemos que entender la piedra. La piedra es esta. La piedra que destruye a los reinos, mírenlo muy de cerca. ¿Es una piedra fea o bonita? Es una joya. Esa piedra que Dios ha formado sin manos, que va a destruir y chocar al reino de Dios, es el pueblo sellado de Dios. Va a chocar contra todos los reinos de la tierra y lo va a destruir bajo el Espíritu Santo. El pueblo sellado de Dios. Y Dios está preparando a un pueblo y con ese pueblo Él va a terminar la obra. A veces hablamos de predicar el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Dios va a terminar rápido la cosa, pero está esperando a su pueblo. Cuando Él tenga la herramienta, esa herramienta va a chocar y destruir todo lo demás. Y el diablo bien lo sabe. Entonces, Dios está preparando a un pueblo para recibir su sello. No hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Los ángeles están deteniendo los vientos hasta que se selle el pueblo. Satanás sabe que cuando Dios termine de sellar a su pueblo, con el Espíritu Santo y la lluvia tardía de Joel 2, su cabeza será aplastada. Y por eso hace todo lo posible para estrategia número 1 para el diablo, mantener al pueblo de Dios contaminado con el mundo y durmiendo, para que no se prepare y recibe el sello divino. ¿Quieres terminar la obra? ¿Quieres que Cristo venga? Entrégate al Señor. No, pon tu lealtad en Dios y no en los hombres. Tienes que obedecer a Dios y dejarte guiar por el pastor divino. Ser una oveja que siga al cordero donde quiera que vaya. Apelación a los pastores. Aquí apelo a mis compañeros de trabajo. Pastores evangélicos, pastores adventistas, todos los que tienen liderazgo en la iglesia. Número 1, no contaminarnos con la teoría moderna del mundo y sus políticas. Totalmente separarnos de esas teorías nuevas y novedosas. Aferrémonos a la palabra de Dios y defenderla con nuestras vidas si lo fuese necesario, como nuestros pioneros lo hicieron, los mártires. Defender la palabra de Dios, defender la creencia y no rendirla a otras teorías. Ser leal y obedientes a Dios antes de que los hombres. Ser un embajador. Cuando un embajador o embajadora habla, dice las palabras que su presidente le dijo que digan. Nunca dan opinión propia. No se dejan guiar por otros. Representan lealmente al presidente. Ese es ser embajador. Y nuestro trabajo como embajador es representar lealmente la palabra de Dios ante el mundo. Dejarnos preparar para recibir el sello divino y preparar a otros miembros para la crisis, para evitar la marca y recibir la señal. Hermanos, Cristo viene pronto. Prepárate. Vivimos en lindos días y el Espíritu Santo se está derramando. Y damos gracias al Señor porque nos ha dado el privilegio de tener la red de venir, por compartir con otros ministerios que trabajan para el Señor. Y recién nos ha dado el privilegio de adquirir 4 nuevas licencias en San Borja, Reyes, San Ignacio y San Ramón.
estamos ampliando, pero estamos orando por Colombia también, que el pastor Caicedo pueda recibir ese sueño que él tiene, de llenar a toda Colombia con el amor de Dios. Cristo viene pronto. Estoy muy contento de haber compartido estos momentos con ustedes y espero que le haya sido de ánimo. Prepárense, hermanos, no van a ser días fáciles, pero van a ser días hermosos, llenos del Espíritu Santo. Oremos por nuestros líderes, compartamos con nuestros pastores, pero nuestra lealtad al Señor Jesús. Amados hermanos, compañeros de peregrinaje en esta tierra que envejece como un vestido, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos reunimos hoy bajo la solemne sombra de la palabra de Dios, no para entretener la mente con fábulas, sino para alimentar el alma con el pan recio de la verdad presente. Vivimos en tiempos donde la niebla de la confusión parece descender sobre los valles y las montañas de nuestra experiencia espiritual, y es precisamente en estos momentos cuando la lámpara de la profecía debe arder con más fuerza. Permítanme transportarlos con la imaginación a un escenario del pasado, a las costas del Mar Rojo, en el antiguo puerto de Ezion-Geber. Allí, el rey Josafat, un hombre que en muchos aspectos había buscado el rostro de Jehová, se encontraba contemplando la ruina. Ante él no había una flota majestuosa lista para zarpar hacia Ofir en busca de oro, sino un cementerio de madera y velas rasgadas. Las naves se habían roto antes de poder salir del puerto. ¿Qué había sucedido? ¿Acaso fue una tormenta imprevista? ¿Un error de los carpinteros? No, mis queridos hermanos. La causa de aquel naufragio no fue meteorológica ni técnica, fue teológica. Fue una reprensión divina contra una alianza prohibida. La historia se encuentra registrada en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 35 al 37. Allí leemos que Josafat, rey de Judá, hizo amistad con Ococías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. El texto sagrado dice, se alió con él para construir naves. Parecía una estrategia comercial brillante, unir fuerzas, compartir recursos, expandir la influencia. Sin embargo, Dios envió a su profeta, Eliezer hijo de Dodabau, con un mensaje cortante como una espada de dos filos. Por cuanto te has aliado con Ococías, Jehová ha destruido tus obras. Este relato, amados, no es polvo arqueológico, es un espejo viviente para nosotros hoy. Josafat representa a aquellos dirigentes del pueblo de Dios que, teniendo buenas intenciones, olvidan que la fuerza de la Iglesia no reside en sus alianzas con los sistemas del mundo, ni en su cercanía con aquellos que han apostatado de la verdad, sino en su consagración exclusiva al Dios del cielo. Josafat trató de unir la luz de Jerusalén con las tinieblas de Samaria para obtener ganancia, y el resultado fue la destrucción de sus proyectos. Hoy nos enfrentamos a un peligro similar, pero de proporciones mucho más vastas y eternas. Al mirar el panorama actual de nuestra amada Iglesia, el corazón se estremece. Vemos cómo, sutilmente, se tejen hilos de conexión con sistemas de adoración que la Biblia identifica claramente como Babilonia. No siempre es una alianza firmada en un papel, a menudo es una alianza de espíritu, de métodos y de liturgia. Es la tentación de pensar que para ser relevantes, debemos parecernos a aquellos que han bebido del vino del furor de la fornicación espiritual. La Biblia es clara en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Y el apóstol Pablo, con una claridad meridiana en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, nos exhorta, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sin embargo, a pesar de estas advertencias tan claras, el espíritu de profecía, manifestado a través de la mensajera del Señor, Elena de White, nos advirtió con décadas de antelación que llegaría el momento en que los dirigentes, los atalayas que debían estar en los muros, bajarían la guardia. Ella vio que muchos líderes, seducidos por el brillo intelectual o el prestigio del mundo, comenzarían a tender puentes hacia el abismo. Es vital comprender, hermanos, que cuando hablamos de las amonestaciones de Dios a los dirigentes, no lo hacemos desde un espíritu de crítica destructiva, sino desde el dolor del amor herido de Dios. El Señor ama a su Iglesia, y porque la ama, no puede callar cuando ve que sus pastores están coqueteando con el lobo. Elena de White escribió extensamente sobre este peligro.
En sus escritos, ella describe una y otra vez cómo Satanás trabajará con una astucia maestra para que los líderes de la obra sientan que las viejas doctrinas, los hitos antiguos que nos separan del mundo y del papado, son demasiado estrechos o anticuados. En el libro Testimonios para los Ministros, página 109, la mensajera del Señor, Elena de White, hace una declaración que debería hacernos temblar de reverencia y temor santo. Ella habla de cómo el enemigo trabaja para que los hombres en posiciones de confianza sean imbuidos con un espíritu que no es el de Cristo. Ella advirtió que vendría un tiempo en que se intentaría quitar las diferencias distintivas entre el pueblo de Dios y el mundo. Y cuando miramos hacia Roma, hacia ese sistema que durante 1260 años persiguió la verdad, vemos que hoy se presenta con un ropaje de piedad y ecumenismo, invitando a todos a volver al seno materno. Lo triste, y lo que debemos abordar con valentía en esta serie de reflexiones, es que hay dirigentes dentro de nuestras propias filas que están aceptando esa invitación. No lo dicen abiertamente desde el púlpito quizás, pero lo dicen con sus acciones, adoptando la estructura jerárquica de Roma, adoptando sus métodos de celebración, y silenciando las verdades impopulares que desenmascaran al hombre de pecado. Elena de White fue mostrada en visión sobre los peligros de los últimos días. Ella vio que una de las estrategias maestras del enemigo sería neutralizar a los ministros. Si Satanás logra que un dirigente se entibie o que se fascine con la teología de Babilonia, no solo cae un hombre, cae una multitud que miraba a ese hombre como guía. Por eso la responsabilidad es tan grande. La sierva de Dios escribió en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 361, que muchos que han sido puestos como atalayas no están dando el sonido certero de la trompeta. Están dormidos, o peor aún, están fraternizando con el enemigo que se acerca. ¿Significa esto que la Iglesia ha dejado de ser la Iglesia de Dios? De ninguna manera. Y este es el punto crucial que debemos mantener en equilibrio. La nave puede ser sacudida, los oficiales a bordo pueden estar borrachos con el vino de Babilonia o dormidos por la indiferencia, pero el dueño de la nave sigue siendo Cristo. Él purificará su iglesia. Pero la purificación será terrible para aquellos dirigentes que, habiendo conocido la verdad, decidieron cambiar el oro del santuario por el oropel de Roma. La advertencia es solemne, Dios no tolerará la mezcla. Así como destruyó las naves de Josafat para evitar que se contaminara más con la casa de Acab, Dios intervendrá para romper cualquier alianza que su pueblo intente hacer con las tinieblas. Estamos en un tiempo donde se nos llama a una separación santa. No a un aislamiento monástico, sino a una distinción doctrinal y moral absoluta. Hermanos, al adentrarnos en este tema, preparen sus corazones. Vamos a leer lo que la mensajera del Señor, Elena de White, dijo específicamente sobre aquellos que traicionan su fideicomiso sagrado. Veremos cómo la profecía bíblica anticipó este entibiamiento y este coqueteo con la bestia. Pero sobre todo, veremos que, aunque muchos líderes caigan y sean seducidos, hay un remanente fiel que no doblará su rodilla ante Baal. La pregunta que resuena hoy, mientras miramos los restos de las naves en Ezion-Geber, es, ¿dónde está nuestra lealtad? ¿Estamos buscando la aprobación de las grandes organizaciones religiosas del mundo, o estamos buscando la aprobación del que tiene los ojos como llama de fuego? Que el Espíritu Santo nos guíe mientras desglosamos estas verdades en los siguientes momentos. Al continuar nuestra meditación, es imperativo que profundicemos en la naturaleza de esta unión con las tinieblas. A menudo, cuando pensamos en la apostasía o en la unión con el papado, nuestra mente, condicionada por imágenes dramáticas, imagina un evento repentino, una firma pública en un gran concilio ecuménico donde se renuncia a la fe de nuestros padres. Pero la historia sagrada y los escritos de la mensajera del Señor, Elena de White, nos enseñan que la caída nunca es un precipicio repentino, es siempre una pendiente suave y resbaladiza. El profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 16, pronuncia una sentencia que debería helar la sangre de cualquier pastor o administrador, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Noten la relación causal, el liderazgo descarriado produce una congregación perdida. No es un asunto trivial quien está al timón de la barca. Si el capitán está fascinado con las luces de un puerto enemigo, los pasajeros, confiados en su uniforme y sus credenciales,
dormirán tranquilos mientras navegan hacia el desastre. ¿Cómo ocurre esta seducción en nuestros días? Ocurre a través de un anhelo de respetabilidad. La mensajera del Señor, Elena de White, vio con claridad profética que llegaría el día en que los dirigentes de la Iglesia se cansarían de ser considerados una secta oscura y peculiar. Anhelarían el aplauso de los académicos del mundo, el reconocimiento de las grandes confesiones históricas. Y para lograr ese reconocimiento, es necesario limar las aristas de nuestra verdad. Es necesario ocultar aquello que ofende a Babilonia. En el libro El conflicto de los siglos, página 571, Elena de White nos dice, la Iglesia protestante de la actualidad está mucho más cerca del poder romano de lo que estuvo en tiempo alguno de los siglos pasados. Y añade una observación quirúrgica, la opinión general es que no es el catolicismo el que ha cambiado, sino que el protestantismo y las iglesias evangélicas han degenerado, y es una triste verdad. Apliquemos esto a nuestra realidad interna. Cuando nuestros dirigentes comienzan a utilizar la hermenéutica de Babilonia para interpretar las profecías, cuando adoptan estilos de adoración diseñados para manipular las emociones en lugar de educar la razón, están, de hecho, caminando hacia Roma. No necesitan firmar un documento, ya han firmado con el Espíritu. Hay una cita tremenda en Mensajes Selectos, tomo 1, página 142, donde la mensajera del Señor, Elena de White, declara, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Esta es una verdad difícil de digerir. Es más fácil señalar al papado allá afuera o al ateísmo militante. Pero la profeta nos dice que el peligro real, el que tiene el potencial de naufragar la fe de miles, proviene de aquellos que, estando dentro de las murallas, abren las puertas pequeñas para que entren las ideas del adversario. La Biblia nos advierte sobre esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 y 30. El apóstol Pablo, despidiéndose de los ancianos de Efeso, es decir, de los dirigentes, les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Noten que no dice que vendrán de afuera solamente, dice de vosotros mismos. ¿Qué son estas cosas perversas? En el contexto original, es la distorsión del Evangelio. En nuestro contexto profético actual, es la aceptación sutil de doctrinas babilónicas. Hemos visto, con dolor, cómo en ciertos círculos académicos y administrativos se empieza a cuestionar la vigencia del santuario celestial o se reinterpreta el papel del remanente para hacerlo más inclusivo, borrando la distinción entre la iglesia verdadera y las hijas de la ramera. Elena de White, en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 411, advierte severamente a los dirigentes, si Dios ha mandado alguna vez a un pueblo un mensaje de advertencia para que no imite las costumbres de las iglesias mundanas, lo ha mandado a este pueblo. Sin embargo, ella lamenta que la línea de demarcación se está volviendo indistinta. Hermanos, el espíritu de profecía nos dice que Satanás trabajará para que los ministros del Evangelio pierdan su celo divino. Un dirigente sin celo por la verdad distintiva es un dirigente vulnerable. Empezará a ver las amonestaciones contra el papado como falta de caridad. Empezará a decir, hermanos, debemos enfocarnos en lo que nos une, no en lo que nos separa. Suena cristiano, suena amoroso. Pero es el beso de Judas. Porque lo que nos separa de Babilonia no es el odio, es la verdad. Y sacrificar la verdad en el altar de la unidad es traición al Rey de Reyes. La sierva de Dios vio que muchos dirigentes, cegados por este falso amor y esta falsa prudencia, se convertirían en obstáculos para la obra de Dios. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 715, ella escribe que hay hombres en puestos de responsabilidad que están haciendo alianza con el mundo. Y advierte que si no se arrepienten, Dios los quitará de sus puestos. La Iglesia es de Dios, sí, y Él la protegerá. Pero esa protección a menudo implica el juicio sobre los pastores infieles que han dejado de alimentar a las ovejas con la verdad presente y les han dado forraje de paja ecuménica. Es vital entender la gravedad teológica de esto. Unirse a las tinieblas no es solo un error administrativo, es un error soteriológico. Es poner en riesgo la salvación de las almas.
Cuando un líder no advierte sobre el peligro de la adoración falsa, cuando permite que la liturgia se convierta en entretenimiento, está preparando a su congregación para recibir la marca de la bestia. Porque un pueblo que no ha aprendido a discernir lo santo de lo profano en tiempos de paz, jamás podrá resistir la presión cuando se imponga el decreto. La mensajera del Señor, Elena de White, en el libro Primeros Escritos, página 282, describe una escena donde vio a la compañía de Dios. Vio que algunos que habían sido brillantes luces se oscurecían y se apartaban. ¿Por qué? Porque habían aceptado la ciencia falsamente llamada así, habían aceptado las filosofías del mundo. Hoy vemos dirigentes que prefieren citar a psicólogos seculares o autores de iglesias dominicales antes que beber de la fuente pura de la palabra y el espíritu de profecía. Creen que el maná de ayer está rancio y buscan el pan leudado de Egipto. Pero amados, la amonestación es clara. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, el Señor dice: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. La respuesta de los líderes rebeldes en ese tiempo fue: no andaremos. Hoy, el espíritu de rebelión es el mismo, aunque se vista con togas académicas o trajes ejecutivos. Dios nos está llamando a abrir los ojos. La estructura de la Iglesia es un vehículo para la misión, no es el objeto de nuestra adoración. Si los conductores del vehículo deciden girar hacia el precipicio de la unión ecuménica, el pasajero fiel debe clamar, debe advertir, y si es necesario, debe recordar que su lealtad última es al mapa, a la Biblia, y no al conductor que se ha extraviado. En el próximo bloque, profundizaremos aún más en cómo esta unión con las tinieblas afecta la doctrina pura y cómo la mensajera del Señor predijo una reforma espuria dentro de nuestras filas, una reforma que no lleva a la santidad, sino a la conformidad con el mundo. Que el Señor nos mantenga despiertos. Continuamos, amados del Señor, nuestro viaje a través de las advertencias solemnes que el cielo ha depositado en nuestras manos. Hemos hablado de las alianzas prohibidas y de la erosión gradual de nuestra identidad. Pero ahora debemos adentrarnos en un territorio aún más sagrado y temible, la profecía específica sobre una nueva organización y un cambio doctrinal sistémico dentro de nuestras propias filas. No estamos hablando aquí de meras debilidades humanas o de errores administrativos, estamos hablando de una estrategia orquestada desde las sombras para desmantelar la teología que hace de esta iglesia el remanente bíblico. La mensajera del Señor, Elena de White, vivió días de profunda angustia cuando vio surgir, a principios del siglo XX, lo que ella llamó el alfa de la apostasía. Fue una crisis teológica sutil, envuelta en lenguaje hermoso sobre la presencia de Dios, pero que en el fondo destruía la personalidad de Dios y anulaba la verdad del santuario. Cuando esa crisis pareció calmarse, ella no suspiró con alivio definitivo. Al contrario, miró hacia el futuro, hacia nuestros días, y dijo temblando: el alfa ya ha pasado. ¿Qué será del omega? En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 239, encontramos una de las predicciones más escalofriantes jamás escritas por la pluma de la inspiración. Elena de White advierte: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que debía realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Detengámonos aquí un momento y analicemos esto con el bisturí de la verdad. Ella profetizó que vendría un movimiento dentro de la Iglesia que se llamaría a sí mismo Reforma. Sus promotores no dirían: venimos a destruir el adventismo, dirían: venimos a mejorarlo, a hacerlo más cristocéntrico, más aceptable, más moderno. Pero la mensajera del Señor, Elena de White, desenmascara este movimiento y nos dice cuáles serían sus frutos reales. ¿Qué sucedería si esta falsa reforma tomara el control? Ella lo detalla en la misma página 239, los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la Iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva índole. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Hermanos, al leer esto,
¿no arde nuestro corazón al ver el cumplimiento ante nuestros propios ojos? Cuando vemos a dirigentes y teólogos de nuestra Iglesia escribiendo libros que reinterpretan el año 1844 como un evento sin importancia judicial, cuando escuchamos sermones que reducen el santuario celestial a una mera metáfora, negando el juicio investigador, cuando vemos que se adopta la filosofía intelectual de los teólogos evangélicos y católicos para explicar la naturaleza del pecado y la salvación, estamos presenciando el cumplimiento del Omega. La advertencia es que esta nueva organización, aunque mantenga el nombre visible de la Iglesia, operaría con un espíritu distinto. Buscaría la unión con el mundo. Y aquí es donde la conexión con Babilonia se vuelve innegable. La mensajera del Señor, Elena de White, vio que al rechazar los hitos antiguos, los dirigentes dejarían un vacío. Y la naturaleza aborrece el vacío. Al vaciar la Iglesia de su teología distintiva, ese espacio es llenado inmediatamente por las doctrinas de Roma y del protestantismo apóstata. En la Biblia, encontramos un paralelo doloroso en el libro de Éxodo, capítulo 32. Moisés, tipo de Cristo, estaba en el monte recibiendo la ley. El pueblo se impacientó. ¿Y quién fabricó el becerro de oro? No fue un ateo, no fue un enemigo externo. Fue Aarón, el sumo sacerdote, el segundo al mando, el dirigente visible de la Iglesia en el desierto. Noten la dinámica en el versículo 1 al 5 de Éxodo 32. El pueblo presionó, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón, temiendo perder su influencia o causar una división, cedió. Hizo un becerro de oro, una imagen que les recordaba a los dioses de Egipto, la tierra de la cual habían salido. Pero escuchen lo que dijo Aarón en el versículo 5, mañana será fiesta para Jehová. ¡Qué engaño tan maestro! Mezcló la adoración de un ídolo pagano con el nombre de Jehová. Esto es sincretismo. Esto es Babilonia. Hoy, muchos dirigentes están haciendo exactamente lo mismo. Introducen liturgias de celebración que imitan al pentecostalismo o al carismatismo católico, introducen teologías que niegan la victoria sobre el pecado, y luego le ponen la etiqueta de adventista y dicen, esto es fiesta para Jehová. Pero Dios le dijo a Moisés, tu pueblo se ha corrompido. Elena de White advierte en Testimonios para los Ministros, página 475, que Satanás tiene una especie de religión preparada para engañar a las almas. Y esa religión se infiltrará en las instituciones educativas y administrativas. Ella dice con franqueza, muchos estarán en nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la profecía falsa, encendida por la tea infernal de Satanás. Es una imagen fuerte. Un pastor en el púlpito, con la Biblia en la mano, pero iluminando con una luz que no viene del cielo, sino del abismo. ¿Por qué sucede esto? Porque, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los dirigentes que conducen a la Iglesia hacia esta unión con las tinieblas a menudo lo hacen bajo la bandera del amor y la unidad. Critican a los que sostienen la verdad firme como legalistas o divisivos. Pero la mensajera del Señor, Elena de White, en Primeros Escritos, página 124, nos recuerda que la unidad verdadera solo existe en la verdad. La unión con aquellos que están en el error es traición a Dios. Ella vio que muchos pastores, en el tiempo del fin, serían como perros mudos que no ladran ante el peligro, citando al profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 10. Es desgarrador reconocer que la estructura eclesiástica puede ser secuestrada por ideas ajenas a su fundación. Elena de White escribió cartas muy severas a los líderes de la Asociación General en su tiempo, advirtiéndoles que el Señor no estaba confinado a sus edificios ni a sus votos. En Testimonios para los Ministros, página 91, ella pregunta, ¿cómo es que la ciudad fiel se ha convertido en ramera? Está citando a Isaías capítulo 1, versículo 21. Ella aplica esta descripción a la Iglesia cuando sus líderes se alían con los poderes del mundo y adoptan sus métodos de control y su teología diluida. Sin embargo, y este es el rayo de esperanza en medio de la tormenta,
La profecía también nos asegura que esta falsa reforma no triunfará sobre todos. Habrá un remanente dentro del remanente. Habrá hombres y mujeres, y también dirigentes fieles, porque no todos han doblado la rodilla ante Baal, que se levantarán para defender los hitos antiguos. La iglesia no caerá, pero será zarandeada terriblemente. Y el zarandeo, mis hermanos, según Primeros Escritos, página 270, es causado por el recto testimonio que produce el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Cuando se predica la verdad pura, sin adulterar, se produce una separación. Muchos dirigentes que están cómodos en sus puestos, amando el salario y el prestigio más que las almas, se levantarán contra este mensaje. Intentarán silenciar las voces que advierten contra la unión con Roma. Pero la palabra de Dios es clara. Salid de ella, pueblo mío, dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Este llamado no es solo para los que están en las iglesias caídas, es también una advertencia para nosotros de no permitir que el espíritu de ella, Babilonia, entre en nosotros. Si los dirigentes abren la puerta, nosotros debemos cerrarla en nuestros propios corazones y hogares. En el próximo bloque, abordaremos la cuestión de la autoridad. ¿A quién debemos obedecer cuando los dirigentes se desvían? ¿Qué dice la mensajera del Señor, Elena de White, sobre la voz de Dios y la autoridad de la Asociación General cuando ésta se aparta de los principios del cielo? Es un tema delicado, pero vital para nuestra supervivencia espiritual en estos días finales. Hermanos amados, la historia de la redención está marcada por momentos de confrontación inevitable. Momentos en los que la lealtad al hombre y la lealtad a Dios entran en un conflicto irreconciliable. Para entender nuestra situación actual frente a los dirigentes que coquetean con las tinieblas, debemos viajar mentalmente al pórtico de Salomón, en los días de la Iglesia primitiva, tal como se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Allí estaban los apóstoles, hombres humildes pero llenos del Espíritu Santo, de pie ante el Sanedrín. El Sanedrín no era una organización secular, era la máxima autoridad religiosa del pueblo de Dios, establecida por orden divina siglos atrás. Eran los dirigentes de la iglesia de su tiempo. El sumo sacerdote, investido con la túnica sagrada, les ordenó estrictamente no enseñar en el nombre de Jesús. Aquí tenemos el dilema en su forma más pura, la autoridad eclesiástica debidamente constituida prohibiendo la verdad presente. La respuesta de Pedro y los apóstoles, registrada en el versículo 29, resuena a través de los siglos como un trueno: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este principio es el fundamento del protestantismo y es la roca sobre la cual debe pararse el remanente en estos últimos días. Sin embargo, en nuestra amada Iglesia ha surgido una confusión peligrosa respecto a la autoridad. Se nos ha enseñado, y con razón, a respetar el orden y la organización. Dios es un Dios de orden. Pero Satanás, en su astucia, ha torcido este principio para inculcar una mentalidad papista dentro de nuestras filas, la idea de que la voz de los dirigentes es, ipso facto, la voz de Dios, independientemente de si esos dirigentes están siguiendo los consejos del cielo o no. La mensajera del Señor, Elena de White, abordó este asunto con una franqueza que hoy muchos preferirían ocultar. Durante años, ella sostuvo la autoridad de la Asociación General como la voz de Dios en la tierra. Pero llegó un momento, una crisis de dirección y de espíritu, en la que Dios le retiró ese endoso incondicional. En el libro Testimonios para los Ministros, página 377, la sierva de Dios escribe palabras que deberían ser estudiadas de rodillas. A veces, cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra procuró ejecutar planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz de la Asociación General, representada por estos pocos hombres, como la voz de Dios. ¿Comprenden la gravedad de esto, hermanos? La autoridad espiritual no es un cargo vitalicio ni un derecho dinástico, es una condición que depende de la fidelidad a la palabra. Cuando los dirigentes de la Iglesia comienzan a imitar las políticas de Babilonia, cuando buscan alianzas con el mundo y desprecian las advertencias proféticas, pierden su autoridad espiritual. Siguen teniendo el cargo administrativo, sí, como lo tenía Caifás, pero ya no portan la voz del Omnipotente. Elena de White vio que este poder real o monárquico intentaría establecerse en la Iglesia.
Un poder que exige sumisión ciega. En Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 240, ella advierte que hombres finitos tratarían de controlar la conciencia de sus hermanos. Y es aquí donde la conexión con Roma se hace evidente, no solo en doctrina, sino en espíritu. El principio fundamental del papado es que la conciencia individual debe someterse a la jerarquía eclesiástica. El principio del pueblo de Dios es que la conciencia solo es cautiva de la palabra de Dios. Si un dirigente, por muy elocuente o educado que sea, nos dice que debemos suavizar nuestro mensaje sobre la bestia y su imagen para no ofender a nuestros hermanos separados de otras denominaciones, ese dirigente está hablando el lenguaje del dragón, no el del cordero. Y nuestra lealtad a Dios nos obliga a desobedecer esa instrucción. Pero, preguntará alguno con temor, ¿no estaremos fomentando la rebelión? Hay una diferencia abismal entre la rebelión de Coré y la resistencia de Elías. Coré quería el puesto de autoridad para sí mismo, Elías quería que la autoridad volviera a Dios. Hoy no buscamos derrocar la organización para ponernos nosotros, buscamos llamar a la organización al arrepentimiento para que Cristo sea el centro. La Biblia nos da una ilustración terrible de lo que sucede cuando los pastores traicionan su llamado en el libro de Ezequiel, capítulo 34. El Señor lanza un ay contra los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. En el versículo 4 dice, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Elena de White aplica estos principios a nuestro tiempo. Ella vio que muchos dirigentes, en su afán de unirse con las tinieblas y ser aceptados por el mundo, dejarían al rebaño hambriento. En Eventos de los Últimos Días, página 181, ella declara que en la crisis final, muchos de estos dirigentes que hemos admirado tanto, abandonarán la fe y se unirán a los enemigos. Y lo harán, hermanos, no dejando sus cargos necesariamente, sino usando sus cargos para llevar al pueblo a la apostasía. Por eso, el Señor nos llama a una madurez espiritual urgente. No podemos ser adventistas de papá y mamá, ni adventistas de lo que diga el pastor. Debemos ser estudiantes de la Biblia por nosotros mismos. La mensajera del Señor, Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 651, nos dice, nadie, fuera de los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia, podrá resistir en el último gran conflicto. No dice nadie, fuera de los que obedecen ciegamente a la asociación. Dice los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia. El peligro de unirse con las tinieblas es que las tinieblas son seductoras. Babilonia tiene música hermosa, tiene catedrales imponentes, tiene poder político. Nuestros dirigentes son tentados a pensar que necesitamos eso para triunfar. Pero Dios dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Cuando vemos que se introducen metodologías de crecimiento de iglesia que vienen del mundo empresarial o de iglesias caídas, cuando vemos que se promueve la formación espiritual ignaciana o mística dentro de nuestras universidades, debemos saber que los atalayas están durmiendo o han sido sobornados por el enemigo. Y en ese momento, el laico fiel, el anciano de iglesia humilde, la madre de familia consagrada, tienen más autoridad moral que el presidente de una asociación que ha perdido el rumbo. La iglesia es de Dios, y porque es de Dios, Él la limpiará. Pero el proceso de limpieza será doloroso. La profecía indica que la iglesia militante no es necesariamente la iglesia triunfante en su totalidad numérica. Habrá un zarandeo. Y tristemente, como dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 81, al acercarse la tormenta, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su posición y se pasarán a las filas del enemigo. La advertencia es para nosotros hoy, no pongamos nuestra confianza en príncipes, ni en hijo de hombre, como dice el Salmo 146, versículo 3. Respetemos el cargo, oremos por los dirigentes, pero si los dirigentes nos dicen vayamos a Egipto, nuestra respuesta debe ser, nosotros vamos a Canaán. En el siguiente y último bloque, cerraremos con la esperanza y la estrategia para el remanente fiel.
Hablaremos de cómo permanecer firmes en medio de la apostasía generalizada, cómo será la victoria final de la Iglesia verdadera, aunque purificada y reducida, y el llamado personal a cada uno de ustedes para ser columnas en el templo de nuestro Dios, no cediendo ni un milímetro ante la presión de unirse con las tinieblas. Hemos llegado, amados hermanos, a la cumbre de nuestra reflexión. Hemos caminado por el valle de la apostasía, hemos examinado las naves rotas de las alianzas prohibidas y hemos escuchado la advertencia solemne contra los pastores que entregan el rebaño a los lobos. El panorama podría parecer desolador. Al ver cómo la influencia de Babilonia y las tinieblas penetran en las altas esferas administrativas y teológicas, uno podría sentir la tentación de Elías bajo el enebro y clamar, «Solo yo he quedado, y buscan mi vida». Pero Dios tiene una respuesta para nosotros hoy, la misma que tuvo para el profeta, «Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal». Para comprender el desenlace de este drama cósmico, debemos volver nuestra mirada al libro de Jueces, capítulo 7. Allí encontramos a Gedeón. El ejército de Israel era numeroso, 32,000 hombres armados. Parecía una fuerza formidable, una estructura sólida. Pero Dios miró a esa multitud y vio lo que los ojos humanos no veían. Vio miedo, vio compromiso a medias, vio corazones que no confiaban plenamente en Jehová. Y Dios dijo, «El pueblo que está contigo es mucho». Noten esto, el problema no era que fueran pocos, era que eran demasiados. Dios necesitaba purificar las filas antes de dar la victoria. A través de una serie de pruebas, 32,000 se redujeron a 10,000, y finalmente, a solo 300 hombres. ¿Dejó Israel de ser el pueblo de Dios cuando la mayoría se fue a sus casas? No. De hecho, fue en ese momento, cuando quedó reducido a un pequeño remanente fiel, valiente y obediente, que Dios pudo obrar la liberación más grande. La mensajera del Señor, Elena de White, aplica este principio con una exactitud quirúrgica a la Iglesia de los últimos días. Ella profetizó lo que llamamos el zarandeo. En Primeros Escritos, página 270, ella describe este proceso. No es un ataque externo el que purifica la Iglesia, es la introducción del recto testimonio. Cuando la verdad pura se predica, cuando se denuncia el pecado y la unión con el mundo, se produce una polarización. Muchos nos preguntan con angustia, ¿se romperá la Iglesia? ¿Debemos salir y formar otra? La respuesta de la sierva de Dios es firme y llena de esperanza, pero una esperanza severa. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 380, Elena de White declara, «La Iglesia tal vez parezca como si fuera a caer, pero no caerá. Ella permanece, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso». Presten atención a cada palabra. La Iglesia no cae, pero parece que va a caer. ¿Por qué parece eso? Porque aquellos que ocupan posiciones visibles, las columnas aparentes, los dirigentes famosos, los teólogos de renombre que han coqueteado con las tinieblas, serán removidos o abandonarán la fe. Cuando caen los cedros del Líbano, el bosque tiembla. Pero la raíz permanece. El remanente fiel, esos que quizás hoy son despreciados como fanáticos o anticuados por no aceptar la liturgia moderna ni la teología ecuménica, ellos son el núcleo que Dios preservará. La unión con las tinieblas que muchos líderes promueven hoy tendrá un fin desastroso para ellos, pero glorioso para la verdad. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, hablando a la Odisea, que Dios vomitará a los tibios de su boca. Esta es una figura fuerte. Ser vomitado significa ser expulsado violentamente del cuerpo de Cristo. Aquellos dirigentes que insisten en unir Jerusalén con Roma, que diluyen el mensaje de los 3 ángeles para hacerlo potable al mundo, serán finalmente separados del cuerpo místico de Cristo, aunque sigan teniendo sus nombres en los libros de la secretaría terrenal hasta el día del juicio. Elena de White vio que en el tiempo final, la obra sería terminada no por la maquinaria administrativa compleja, sino por instrumentos humildes. En El conflicto de los siglos, página 664, ella profetiza que el Señor obrará por conductos que sorprenderán al pueblo. Hombres y mujeres comunes, llenos del Espíritu Santo, tomarán el lugar de aquellos que, teniendo mucha luz y conocimiento, traicionaron su fideicomiso. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia hoy?
No es la desesperación ni la rebelión anárquica. Nuestra estrategia es la santificación personal y corporativa en nuestros círculos de influencia. La mensajera del Señor, Elena de White, nos llama a suspirar y gemir por las abominaciones que se cometen en medio de la Iglesia, tal como lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 9, versículo 4. Noten que el sello de protección de Dios se coloca solo sobre aquellos que no son indiferentes al pecado de los dirigentes, sino que les duele, que gimen por ello. La indiferencia es complicidad. Si vemos que nuestra iglesia local o nuestra asociación está deslizándose hacia Babilonia y decimos no es mi problema, no recibiremos el sello del Dios vivo. Dios nos está llamando a ser atalayas fieles. Si el atalaya oficial duerme, el soldado raso debe tocar la trompeta. Debemos volver al estudio profundo de la Biblia y del espíritu de profecía. No podemos depender de lo que dice el predicador de turno en Internet o en el púlpito si no lo verificamos con un escrito está. La autoridad final reside en la palabra. Además, debemos prepararnos para la soledad. Elena de White advirtió en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 164, que debemos estar listos para quedarnos solos, si es necesario, como Lutero, para defender la verdad. Llegará el día en que obedecer a Dios será considerado deslealtad a la organización visible controlada por hombres apóstatas. En ese día, tendremos que elegir entre la unidad humana y la fidelidad divina. Y esa elección decidirá nuestro destino eterno. Pero miren el final de la historia. El profeta Juan, en el Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, vio algo maravilloso, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. ¿Quiénes son estos? Son los que no se unieron a las tinieblas. Son los que resistieron la seducción de los falsos pastores. Son los que, cuando se les dijo que la doctrina del santuario era obsoleta, dijeron creo en el Señor. Son los que, cuando se les presionó para aceptar el día de adoración espurio o la inmortalidad del alma, se mantuvieron firmes como la brújula al polo. Hermanos, la Iglesia de Dios triunfará. No triunfará convirtiéndose en una mega iglesia popular amada por el mundo. Triunfará como la mujer de Apocalipsis 12, perseguida, en el desierto, pero vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. La gloria de esta casa postrera será mayor que la primera, no por su riqueza material, sino porque reflejará perfectamente el carácter de Jesús. Hoy les hago un llamado solemne. No se desanimen por lo que ven a su alrededor. No permitan que la caída de un dirigente, o de 1000 dirigentes, mueva su fe del fundamento seguro. Cristo es la cabeza de la Iglesia, y Él nunca ha perdido una batalla. Si los oficiales del barco se emborrachan, el capitán mismo tomará el timón. Nuestra tarea es mantenernos en cubierta, con el chaleco salvavidas de la justicia de Cristo, sosteniendo la cuerda de la fe y ayudando a otros a no caer por la borda. Elena de White nos dejó esta promesa en Profetas y Reyes, página 140, en la hora de la mayor apostasía. Cuando se haga el supremo esfuerzo de Satanás para que la ley de Dios sea anulada, entonces Dios obrará. Estamos en esa hora. Las tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová. Que el Señor nos conceda la gracia de ser parte de ese remanente que no se contamina con mujeres, es decir, con iglesias falsas, que siguen al Cordero por donde quiera que va, y que en sus bocas no fue hallada mentira. Mantengan la lámpara encendida, hermanos. La noche es avanzada, pero la mañana se acerca. Y cuando Él venga, no buscará grandes títulos ni posiciones administrativas, buscará fidelidad. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Que ese sea nuestro destino y nuestra corona. Dios los bendiga y los guarde en la verdad hasta el día final. Amén.